Buen día, mi nombre es Mara González. Soy médico adscrito al área de imagen mamaria del Instituto Nacional de Cancerología. En esta ocasión abordaremos el tema de lesiones quísticas de la mama, sus puntos clave y enfoque diagnóstico. Dentro de los contenidos que se abordarán será una breve introducción a las lesiones quísticas de la mama, un poco de la evaluación ecográfica de las mismas y posteriormente ya el abordaje de cada una de las lesiones quísticas como quistes simples, quistes complicados, los microquistes agrupados y las masas sólido-quísticas. La categorización adecuada de las lesiones quísticas mamarias mediante la evaluación de las características imagenológicas es importante, ya que el manejo clínico de cada categoría de lesión es diferente. Por consiguiente, existen estudios que han intentado clasificar y distinguir entre lesiones mamarias quísticas benignas y algunas malignas mediante la evaluación de sus características ecográficas. La terminología establecida para las lesiones quísticas mamarias proporcionada en el BIRATS del Colegio Americano de Radiología desde 2013 clasifica estas lesiones en las siguientes 4 categorías: quistes simples, quistes complicados, microquistes agrupados y masas quísticas y sólidas complejas. Los quistes simples son el tipo más común, sin embargo, con el uso de equipos de ecografía de alta resolución, también es común encontrar quistes con septos o ecos internos. Dentro de su epidemiología, sabemos que los quistes mamarios son el trastorno no proliferativo más común de la mama, con una incidencia máxima en pacientes de entre 35 y 50 años. Los quistes simples son hormonosensibles y por lo tanto tienen una incidencia máxima en mujeres premenopáusicas que en mujeres posmenopáusicas, ya que en ellas los quistes son más comunes solamente en las pacientes que reciben terapia de reemplazo hormonal. Los quistes simples son masas redondas u ovaladas, bien delimitadas y revestidas de epitelio, llenas de líquido. Se han sugerido varios mecanismos hipotéticos para la formación de quistes, los cuales pueden deberse a la obstrucción de la unidad lobulillar del conducto terminal, la secreción continua con drenaje deficiente o alteración de los lobulillos, comenzando con la dilatación y luego la coalescencia de los acinos, con desdoblamiento o involución de las unidades lobulillares. El epitelio que recubre los quistes puede ser aplanado o metaplásico apócrino. Los compuestos biológicamente activos secretados por el epitelio metaplásico apócrino aumentan la presión intraluminal y provocan que los acinos adyacentes se desplieguen y fusionen, formando microquistes revestidos de epitelio apócrino. Los quistes más pequeños se agrandan gradualmente y se fusionan, formando espacios quísticos más grandes. Los quistes con revestimiento de células apocrinas tienen un mayor riesgo de recurrencia que aquellos con epitelio plano. Ahora comenzaremos a hablar acerca de la evaluación ecográfica de las lesiones quísticas. La ecografía debe realizarse con un transductor de alta frecuencia, es decir, un transductor lineal de banda ancha con una frecuencia central de al menos 10 MHz y una frecuencia pico de al menos 12 MHz, con la ganancia, la escala de grises y la zona de focal adecuadas a la altura de la masa, ajustadas para cada paciente. La ganancia debe ajustarse de modo que la grasa en todos los niveles se muestre en un gris de nivel medio. Un criterio para diagnosticar un quiste simple es que sea anecoico. Es importante un ajuste preciso de la ganancia con una visualización óptima de la ecogenicidad. Las ganancias demasiado altas pueden resultar en una ecogenicidad excesiva, lo que puede oscurecer algunas lesiones y hacer que algunos quistes parezcan sólidos. Por el contrario, las ganancias demasiado bajas pueden oscurecer los detalles de la imagen, haciendo que las lesiones sólidas hipoecoicas parezcan anecoicas. La interpretación de las imágenes en modo B puede ser difícil debido a los ecos artefactos y a la dificultad en la evaluación de los bordes laterales de las lesiones mamarias. La composición espacial y la imagen armónica pueden facilitar la evaluación de las lesiones mamarias quísticas. La composición espacial es un enfoque técnico en el que la imagen ecográfica se deriva de la entrada de múltiples haces fuera de ángulo, lo cual produce una disminución de los ecos artefactos y un realce de los ecos verdaderos. La composición espacial también puede ayudar en la evaluación de las márgenes laterales de la lesión. La mejor relación señal-ruido facilita el reconocimiento de quistes pequeños.
Sin embargo, el realce posterior es menos evidente con la composición espacial y los beneficios disminuyen al aumentar la profundidad de la lesión. La imagen armónica, que utiliza frecuencias armónicas más altas que se originan en los tejidos durante la propagación del haz para producir imágenes en escala de grises, puede aplicarse para caracterizar mejor las lesiones mamarias quísticas. Se reducen los ecos de reverberación superficial de baja frecuencia, lo que permite una mejor caracterización de quistes simples al eliminar los ecos internos artefactuales que suelen observarse en el líquido. Además, agudiza el margen de la lesión y acentúa las características posteriores. La imagen armónica puede ser especialmente útil para visualizar microquistes agrupados y excluir una masa sólida. Sin embargo, presenta inconvenientes como la reducción de la profundidad de penetración y la resolución axial. La aplicación de imágenes Doppler color o de potencia puede aumentar la certeza diagnóstica en la evaluación de lesiones mamarias quísticas. Si bien la ausencia de vascularidad no permite determinar si una masa anecoica o hipecoica es un quiste, puede respaldar el diagnóstico de quiste si la masa es anecoica, tiene un margen circunscrito y forma ovalada. Por el contrario, la vascularidad dentro de una masa anecoica sugiere que la masa más bien es sólida y plantea la sospecha de malignidad. El cáncer invasor de alto grado y los ganglios linfáticos metastásicos ocasionalmente pueden aparecer anecoicos, y la demostración de flujo dentro de la masa requiere entonces una biopsia. La elastografía ecográfica puede mejorar la especificidad en la evaluación de masas quísticas mamarias al medir la rigidez tisular mediante ondas de deformación o de corte. Un artefacto en ojo de buey se ha descrito como un rasgo característico de los quistes mamarios benignos, con algunos programas de elastografía de deformación. Este puede aparecer como una lesión redonda u ovalada con un borde rígido asociado a dos puntos blandos, uno ubicado centralmente y el otro posteriormente. Por lo tanto, el artefacto en ojo de buey puede reducir la necesidad de biopsias de lesiones quísticas benignas, pero no se observa con la técnica de elastografía por ondas de corte. La elastografía puede ayudar a diferenciar los carcinomas ductales invasivos circunscritos de alto grado, que suelen mostrar un borde de rigidez circundante, de los quistes complicados, que generalmente son mucho más blandos que las lesiones malignas. Abordaremos cada una de las lesiones quísticas de la mama, comenzando con los quistes simples. Los criterios para diagnosticar quistes simples en ecografías son los márgenes circunscritos, que tengan forma redonda u ovalada, que sean anecoicos, que tengan una pared delgada imperceptible y el realce posterior. La presencia de estas características establece el diagnóstico de un quiste simple, que puede descartarse como un hallazgo benigno. La ecografía Doppler color o de potencia aplicada al quiste no muestra vascularidad interna y puede observarse flujo en el tejido circundante. Pueden presentarse tabiques delgados en quistes simples lobulados o cuando varios quistes están contiguos. Para ser definido como un quiste simple, los tabicos deben tener un grosor inferior a 0.5 milímetros. Diferenciar los quistes simples de aquellos con ecos internos o masas sólidas a veces es difícil. El realce posterior puede ser sutil o no siempre evidente, especialmente cuando los quistes pequeños se localizan adyacentes al músculo pectoral. En ocasiones, los quistes simples menores de 8 milímetros son difíciles de caracterizar cuando se localizan en la profundidad de la mama. Algunas lesiones sólidas muy hipoecoicas pueden parecer anecoicas. Además, las lesiones sólidas homogéneas, incluidos los carcinomas de alto grado, pueden presentar realce posterior, lo que podría hacer que se confunda con quistes simples. Sin embargo, la mayoría de los carcinomas ductales invasores de aspecto quístico u otras neoplasias malignas muestran al menos un margen focalmente indistinto o una pared engrosada y vascularidad interna. Los quistes suelen ser múltiples y bilaterales. En el protocolo 6666 de la Red de Imágenes del Colegio Americano de Radiología para el cribado ecográfico en mujeres con mamas densas y riesgo elevado, se observaron quistes simples en 998 pacientes, que era el 37.5% de 2.659 participantes en la primera ronda de cribado y en 1.255 de 2.662 participantes durante 3 años. Casi la mitad, o 48% de las pacientes con quistes simples presentaban quistes en ambas mamas. Dado que los quistes son hormonosensibles, su tamaño y número fluctúan con el ciclo menstrual
y son más prominentes en la fase premenstrual. La formación de quistes mamarios de intervalo no es infrecuente y la mayoría de los quistes desaparecen de forma natural. La regresión espontánea de los quistes benignos de intervalo se observa en más de la mitad de las lesiones en el plazo de un año. No es necesario reportar las medidas de cada quiste cuando hay múltiples quistes, especialmente en ambas mamas. Suele ser suficiente documentar la ubicación y las medidas del quiste más grande en cada mama. En las mastografías, un quiste simple puede visualizarse como una masa circunscrita. La presencia de múltiples masas circunscritas bilaterales, al menos 3 en total y una en cada mama, en las mastografías de cribado suele ser causa por quistes simples y puede descartarse como hallazgos benignos. Además, puede observarse fluctuación de tamaño en exámenes seriados. Las calcificaciones en las paredes de los quistes pueden visualizarse como calcificaciones en su borde, mientras que las calcificaciones sedimentadas en macroquistes o microquistes pueden visualizarse como estratificados. Como en esta paciente de nuestro instituto, donde vemos que tiene sus mamas con densidad tipo heterogéneamente densa, lo cual por su definición puede ocultar nódulos pequeños, pero en este caso sí logramos ver algunos nódulos obscurecidos, principalmente en los cuadrantes superexternos de ambas mamas. Y pues ya tras realizar el ultrasonido los corroboramos, entonces vemos que son nódulos ovalados, circunscritos, anecoicos, con pared imperceptible, que muestran reforzamiento acústico posterior y pues se localizan en ambas mamas, en los diferentes cuadrantes, de predominio en cuadrantes superexternos. Esta paciente pues cuenta con quistes simples, múltiples bilaterales y es un BRATS 2. Los quistes simples son hallazgos incidentales comunes en la resonancia magnética mamaria, que se realiza para el cribado de alto riesgo o en la que se realiza para determinar la extensión de enfermedad en el cáncer de mama recién diagnosticado o para evaluar la respuesta a la terapia no adyuvante. Estos quistes suelen ser masas circunscritas, redondas u ovaladas, llenas de líquido con una pared imperceptible. Suelen presentar alta intensidad de señal en las imágenes ponderadas en T2, lo que indica líquido dentro del quiste, y baja intensidad de señal en las imágenes ponderadas en T1. No hay realce tras la administración de medio de contraste. Aunque el realce del borde puede sugerir malignidad, un quiste puede realzar periféricamente y mostrar realce del borde si existe inflamación periquística circundante. Sin embargo, suele ser delgado, uniforme e hiperintenso en las imágenes ponderadas en T2, lo cual confirma la naturaleza química. Abordaremos ahora los quistes complicados. Los quistes complicados son quistes que contienen residuos como proteínas de recambio celular, leche, grasa, pus o sangre. Por ejemplo, un galactocele es un conducto terminal dilatado quísticamente y un conductillo terminal lleno de leche. Se presenta con mayor frecuencia durante la lactancia y ocasionalmente en el tercer trimestre del embarazo. La apariencia radiológica de un galactocele depende de la cantidad de grasa y proteína presente en la leche. Los quistes complicados son masas que, por lo demás, cumplen los criterios ecográficos de quistes simples, excepto que no son anecoicos en las imágenes ecográficas. Una lesión puede diagnosticarse fácilmente como un quiste complicado con detritus y clasificarse como categoría BRATS 2 en caso de ecos internos móviles, un nivel de detritus líquidos o centelleo ecogénico del reflector durante la evaluación ecográfica en tiempo real. De lo contrario, un quiste complicado debe mostrar una ecogenicidad interna homogénea de bajo nivel, sin nódulos murales, tabiques gruesos, paredes gruesas, ni ningún otro indicio de componente sólido. La presencia de ecos causados por detritus o hemorragia asociada con la vascularidad dentro de un quiste complicado, cualquier engrosamiento o irregularidad de la pared o cualquier cambio de tamaño en el seguimiento puede requerir una investigación más exhaustiva para descartar malignidad.
Los quistes complicados con restos deben distinguirse de las masas quísticas y sólidas complejas categorizadas como BIRATS 4 como hallazgos sospechosos. En las mastografías, los quistes complicados se visualizan como masas bilaterales, solitarias o múltiples, redondas u ovaladas, con posibles calcificaciones en capas como se observa en los quistes simples. La calcificación del borde a veces es evidente e indica benignidad. En las imágenes de resonancia magnética mamaria, los quistes complicados suelen aparecer como masas circunscritas, redondas u ovaladas llenas de líquido, con una pared imperceptible y con características de intensidad de señal variables, según su contenido. Los quistes complicados hemorrágicos y proteináceos aparecen hiperintensos en las imágenes ponderadas en T1 e hipointensos en las imágenes ponderadas en T2. Los quistes complicados suelen ser asintomáticos y a menudo acompañan a los quistes simples. Según el ensayo ACRIN 6666-376 de 2.662 pacientes, o sea el 14.1% de estas mujeres presentaron quistes complicados, de las cuales 301 también presentaron al menos un quiste simple y 84 presentaron múltiples quistes complicados bilaterales. Estos últimos, o los quistes complicados combinados con múltiples quistes simples en la ecografía, pueden evaluarse como categoría BIRATS 2 con una recomendación de seguimiento rutinario. Dado que los quistes complicados a menudo se manifiestan como ecos homogéneos de bajo nivel con una pared imperceptible, puede ser difícil distinguirlos de un nódulo sólido. Sin embargo, las múltiples masas circunscritas bilaterales detectadas en la ecografía de cribado son benignas. Múltiples masas circunscritas bilaterales de apariencia similar en la ecografía pueden evaluarse como benignas con un seguimiento de un año, al igual que en la mastografía de tamizaje. Sin embargo, es importante una evaluación cuidadosa de cada una de las masas, ya que el cáncer puede coexistir con múltiples masas benignas circunscritas bilaterales. La tasa de malignidad reportada de quistes complicados fue del punto 3 en 8 series previas. Por lo tanto, los quistes complicados con restos pueden evaluarse como categoría 2. En algunos estudios informaron que 183 quistes complicados fueron benignos en 114 mujeres posmenopáusicas. El estudio respaldó la realización de imágenes de seguimiento en lugar de aspiración o biopsia para quistes complicados asintomáticos, independientemente de la edad de la paciente. Un quiste complicado aislado con ecos uniformes de bajo nivel puede simular una masa sólida ovalada circunscrita, especialmente si la lesión es muy pequeña o está ubicada profundamente. Sin embargo, en algunos estudios previos la aspiración mostró que el 12.4% de las masas consideradas quistes complicados eran masas sólidas en realidad. Un quiste complicado aislado con ecos uniformes de bajo nivel puede clasificarse entonces como categoría BIRATS 3, hallazgos probablemente benignos. La ecografía Doppler color o de potencia puede ser útil y aumentar la certeza diagnóstica en estos casos. La siguiente de las lesiones quísticas son los microquistes agrupados, que sabemos que forman parte del espectro de cambios quísticos benignos. Son dilataciones quísticas de acinos individuales dentro de la unidad lobulillar del conducto terminal. Los diagnósticos tisulares asociados con microquistes agrupados incluyen cambios fibroquísticos, metaplasia apócrina y quistes benignos. Los microquistes agrupados se definen mediante el BIRATS como lesiones que comprenden un grupo de masas anecoicas, cada una menor de 2 a 3 milímetros, con tabiques delgados, los cuales deben medir menos de 0.5 milímetros y sin un componente sólido definido en la ecografía mamaria. Sin embargo, algunos estudios incluyeron lesiones con microquistes individuales de hasta 5 a 7 milímetros de tamaño y sugirieron ampliar la definición para incluir lesiones como quistes más grandes. El margen debe estar circunscrito y se deben observar niveles de restos líquidos dentro de los microquistes individuales. En mastografía lo podríamos ver como un nódulo ovalado o redondo, casi todos con margen circunscrito. Los microquistes agrupados son hallazgos comunes en mujeres de todas las edades, con mayor frecuencia en mujeres perimenopáusicas y se reportan en hasta el 6% de todos los exámenes ecográficos. Según el ensayo ACRIN 6666, 104 de 2.662 mujeres presentaron microquistes agrupados con quistes simples y complicados asociados. Durante el seguimiento, los microquistes agrupados se mantuvieron estables en la mayoría de las mujeres.
en el 73.4%, o se resolvieron espontáneamente o disminuyeron de tamaño en el 25.9% de mujeres en un estudio reciente de Goldbach. Las recomendaciones para la evaluación y el tratamiento de los microquistes agrupados pueden ser confusas incluso para los radiólogos experimentados. En el protocolo multicéntrico de ACRIN 6666, iniciado en 2004, los microquistes agrupados se incluyeron en los criterios prospectivos de la categoría BIRATS 3. Según BIRATS, los microquistes agrupados pueden evaluarse como categoría BIRATS 2 cuando están claramente compuestos por quistes simples. Sin embargo, la vigilancia por imagen y una evaluación de categoría BIRATS 3 pueden ser apropiadas para microquistes agrupados más pequeños o de localización profunda. Según estudios previos con una sola neoplasia maligna reportada entre 216 casos, estas lesiones han reducido la certeza diagnóstica. BIRATS también afirma, el número relativamente pequeño de casos estudiados limita la precisión al estimar la probabilidad de malignidad a menos del 2%. Los datos serían más convincentes si se estudiaran al menos 500 casos. Desde entonces se han publicado 2 estudios adicionales sobre los resultados de los microquistes agrupados, lo cual aumenta ya el número de casos. Goldbach informó que los resultados de 196 microquistes agrupados que no mostraron neoplasias malignas después de al menos 24 meses de seguimiento por imágenes o muestreo del tejido, y Greenwood tampoco encontró neoplasia maligna en 95 microquistes agrupados. Tanaka informó que los resultados de 52 lesiones categorizadas como microquistes agrupados con 8 neoplasias malignas de 52. Sin embargo, probablemente no se aplicaron criterios estrictos de microquistes agrupados porque se observaron componentes sólidos intermedios asociados en las lesiones ilustradas en ese último estudio mencionado. Por lo tanto, excluyendo este último estudio de Tanaka, 7 estudios investigaron un total combinado de 526 microquistes agrupados. La tasa de malignidad entre estos microquistes fue extremadamente baja, con una malignidad en 526 lesiones, 0.2%. Se detectó una malignidad en 123 lesiones, 0.8%, durante el segundo cribado del estudio ACRIN 6666. La lesión se describió inicialmente como microquistes agrupados solitarios y luego como una masa quística y sólida, compleja en el seguimiento. Sin embargo, los autores observaron que podría no haber sido la misma lesión inicialmente clasificada como microquistes agrupados. Asumieron que los microquistes agrupados originales se resolvieron y se formó una nueva lesión. Según los estudios publicados actualmente, el riesgo de malignidad para los microquistes agrupados es extremadamente bajo. Por lo tanto, la categoría BIRATS 2 es la más apropiada para microquistes agrupados con una apariencia ecográfica típica. La presencia de márgenes indistintos o angulados, los componentes sólidos discretos, calcificaciones de sospecha asociadas en la mastografía o un cambio sospechoso en imágenes posteriores debe motivar una evaluación de categoría BIRATS 4 y la recomendación de biopsia. La última de las lesiones quísticas de la mama son las masas complejos sólido-quísticas. Según los criterios de BIRATS, el patrón ecográfico de complejo sólido-quístico indica una masa compleja que contiene componentes anecoicos, o sea, quísticos o líquidos, y ecogénicos, o sea, sólidos, en la ecografía mamaria. Las lesiones encontradas en masas quísticas y sólidas complejas pueden presentar una o todas de las siguientes características: una pared gruesa mayor a 0.5 milímetros, tabiques internos gruesos mayores a 0.5 milímetros, una masa intraquística o mural, y componentes sólidos o quísticos. Aunque la ecogenicidad por sí sola presenta baja especificidad en la evaluación de una masa mamaria, las masas quísticas y sólidas complejas suelen evaluarse como categoría 4 y se recomienda biopsia. La tasa de malignidad reportada para masas quísticas y sólidas complejas es del 22 al 43%. Estas lesiones pueden asociarse con diversas enfermedades mamarias benignas y malignas. Las causas benignas de lesiones quísticas de paredes gruesas con o sin tabiques internos gruesos son quistes rotos o inflamados y cambios fibroquísticos, especialmente con metaplasia apócrina, abscesos, necrosis grasa, seromas y hematomas. Para causas probablemente benignas de masas quísticas y sólidas complejas, se recomienda realizar ecografía de seguimiento hasta su resolución para asegurar una evaluación precisa
y un tratamiento adecuado, descartando cuidadosamente la malignidad subyacente. La apariencia ecográfica de los cambios fibroquísticos varía según los grados relativos de dilatación quística y esclerosis. Cuando predomina el cambio quístico, el diagnóstico ecográfico es fácil. Sin embargo, los cambios fibroquísticos pueden manifestarse con una apariencia quística y sólida compleja cuando predominan la esclerosis y la metaplasia apócrina papilar. Bueno, en este ejemplo, mama izquierda, en la región uretroareolar, observamos un nódulo ovalado, oscurecido, de igual densidad al parénquima mamario, que tras el ultrasonido se observa un nódulo en la región retroareolar de contenido de predominio quístico. Vemos ahí el reforzamiento acústico posterior. Sin embargo, presenta un nódulo sólido mural hacia su borde lateral. Tiene ahí también vascularidad periférica y pues en esta paciente se realizó biopsia. Este siguiente caso de un nódulo localizado en mama izquierda en radio 3-4 de aspecto complejo sólido quístico. En este predomina el componente sólido, el cual es heterogéneo. También vemos vascularidad periférica. En esta paciente pues también estuvo indicada una biopsia. Entonces, como mencionamos al inicio, también puede haber causas no malignas de los nódulos complejos sólido-quísticos. Entre ellas sabemos que la mastitis causa cambios difusos en la apariencia ecográfica del tejido mamario, como alteración de la arquitectura normal, disminución de la ecogenicidad parenquimatosa causada por edema, conductos dilatados y engrosamiento de la piel. En caso del absceso, se puede observar un espacio anecoico o hipoecoico mal definido lleno de líquido o una lesión quística compleja. Los hallazgos ecográficos asociados con síntomas clínicos, es decir, eritema, hipertermia, edema de la piel, son altamente sugestivos de un absceso. Un absceso crónico puede contener suficiente tejido de granulación y fibrosis, convertirse en una masa quística compleja y sólida o tener una apariencia sólida en la ecografía. Dentro de otras entidades tenemos a la necrosis grasa y el hematoma, que pueden manifestarse como una lesión quística de paredes gruesas o una masa quística y sólida compleja. Un hematoma o una necrosis grasa pueden sospecharse en situaciones clínicas apropiadas, como en casos de traumatismo reciente, biopsia por punción o cirugía. La correlación con mastografía es obligatoria y se pueden realizar una ecografía de seguimiento en lugar de biopsia por punción si la masa muestra hallazgos mastográficamente benignos. Después de la cirugía, la mayoría de los seromas aparecen como quistes simples o complicados con ecos internos difusos de bajo nivel. Una masa quística y sólida compleja en el sitio de tumorectomía puede diagnosticarse definitivamente con base en los hallazgos ecográficos, ya que la acumulación de líquido postoperatorio se corresponde directamente con el sitio de tumorectomía. Las lesiones papilares, tanto benignas como malignas, suelen manifestarse como masas intraductales o intraquísticas. Los papilomas intraductales se caracterizan por núcleos fibrovasculares y epitelio, con una capa interna de células miopiteliales y una externa de células epiteliales columnares, que crecen en un patrón arborescente frondoso dentro del conducto. Los papilomas tienden a secretar líquido en los conductos, lo que provoca dilatación del conducto y secreción por el pezón. La hipersecreción y la obstrucción del conducto provocan la dilatación quística del conducto alrededor del papiloma. Los papilomas suelen aparecer como masas intraductales o intraquísticas, ovaladas, hipoecoicas y circunscritas en las imágenes ecográficas, con flujo sanguíneo o un tallo vascular visible tras el Doppler color. La proliferación epitelial atípica, como la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma ductal in situ, pueden presentarse en los papilomas y suele ser de bajo grado. El carcinoma papilar intraductal es una proliferación epitelial neoplástica maligna con características de arquitectura papilar que se presenta en la luz del sistema ductal-obulillar. Se puede diferenciar del papiloma intraductal por la ausencia de proliferación de células miopiteliales. Generalmente el carcinoma papilar intraductal se presenta como una masa quística y sólida compleja con un componente sólido vascularizado. Las lesiones intraquísticas irregulares de mayor tamaño con márgenes indistintos
y nódulos marcadamente vascularizados murales sugieren una probable forma invasiva, mientras que las lesiones quísticas circunscritas con un nódulo sólido más pequeño sugieren una forma no invasiva. Y bueno, en esta penúltima diapositiva tenemos un algoritmo de evaluación de las lesiones quísticas mamarias por ultrasonido y la categoría que les correspondería. Entonces tenemos primero al quiste simple, que ya dijimos que es anecoico, de pared delgada o imperceptible, el cual entonces ya dijimos que corresponde directamente con un BIRATS 2. Si al quiste simple se le añade la presencia de detritus, pues ya lo podremos llamar quiste complicado. Si estos detritus o ecos internos son móviles y vemos un nivel líquido-líquido, podemos categorizar como hallazgos benignos. Si son múltiples bilaterales y se pueden combinar con quistes simples, también van a corresponder con categoría BIRATS 2. Sin embargo, a veces tomamos la decisión de cuando es único o los ecos son uniformes de bajo nivel, podemos categorizar como BIRATS 3, hallazgos probablemente benignos, y sugerir un seguimiento ecográfico en 6 meses. En cuanto a los microquistes agrupados, que ya dijimos que son quistes pequeños, que también van a estar separados por septos delgados menores a 0.5 milímetros y que no tengan ningún tipo de componente sólido. Si son claramente quistes, pueden ser categorizados como BIRATS 2. Ya dijimos que la mayoría van a ser categorizados como BIRATS 2, en especial si se combinan con otros quistes simples o complicados bilaterales. Y en el caso de que sean más profundos, por lo tanto son más difíciles de evaluar y son muy pequeños, o sea, estas dos características hacen que sean más difíciles de evaluar ecográficamente, podrían en algunos casos ser categorizados como BIRATS 3. Bueno, y las masas quísticas sólidas complejas son las que tienen pared o septos mayores a 0.5 milímetros y componente sólido, un nódulo mural, y estos deben de ser siempre categorizados como BIRATS 4. Aquí se me pasó a comentar en los quistes complicados que se les suma la clínica de ser palpables y también el patrón de vascularidad presente, podríamos optar por sugerir una biopsia con un BIRATS 4. Y bueno, como conclusiones tenemos que las masas quísticas mamarias son hallazgos frecuentes en mastografías, ecografías e incluso resonancias magnéticas. Para una clasificación y evaluación precisa de las lesiones quísticas mamarias es necesario obtener imágenes ecográficas con una técnica meticulosa. Los quistes simples pueden descartarse como benignos. Los quistes complicados con restos y microquistes agrupados que cumplen criterios diagnósticos estrictos pueden considerarse con BIRATS 2 hallazgos benignos. Una evaluación de categoría BIRATS 3 es razonable en casos de incertidumbre diagnóstica, incluso después de una ecografía exhaustiva. Cuando una lesión quística muestra una pared gruesa mayor de 0.5 milímetros, tabiques internos gruesos mayor de 0.5 milímetros, una masa intraquística o componentes quísticos y sólidos, debe diagnosticarse como una masa quística y sólida compleja. Aunque se puede realizar una ecografía de seguimiento, si existen antecedentes de traumatismo o cirugía con hallazgos mastográficos típicamente benignos, las masas quísticas y sólidas complejas suelen evaluarse como sospechosas y requerir una biopsia. Una comprensión completa de los hallazgos de imagen y el manejo de las lesiones mamarias quísticas es esencial para reducir el seguimiento por imagen o las biopsias innecesarias, de modo que no se pasen por alto los cánceres de mama. Agradezco su atención, deseando la información aportada pueda ser de su utilidad. Aquí se encuentra mi correo electrónico si existiera algún comentario o aportación que quisieran realizar. Nuevamente, muchas gracias y hasta luego.